Me llamo Elvira Martín, tengo 67 años, y durante casi toda mi vida fui lo que se dice una mujer discreta. No hacía ruido, no discutía, no levantaba la voz. Mi esposo, que en paz descanse, solía decir que yo era la calma antes de la tormenta. Lo decía riendo, sin imaginar que un día esa frase se volvería profética. Mi casa del interior era mi refugio, una finca pequeña, rodeada de viñedos y silencio. Allí pasaba los fines de semana, lejos del ruido de Madrid, cuidando mis rosales, leyendo las cartas viejas de mi marido y recordando tiempos en los que el amor parecía eterno. Mi hijo, Julián, rara vez me visitaba. Desde que se casó con Patricia, una mujer 10 años menor que él, todo cambió. Ella era el tipo de persona que no entra en una casa, la invade. Lo supe desde el primer día. Me saludó con una sonrisa tan amplia como falsa, y al poco tiempo comenzó a decidir dónde se sentaba, qué se servía y hasta cómo debía decorar mi mesa. Yo observaba en silencio. Las madres aprendemos a callar cuando el hijo que amamos parece hipnotizado. Aún así, cada detalle me dolía. Cómo lo corregía en público, cómo hablaba de mí en diminutivos, la pobre Elvira, la suegrita, la viejita encantadora. No había nada encantador en sentir que te están borrando lentamente. Cuando mi esposo murió, la relación se tensó aún más. Patricia insistía en ayudarme con los papeles de la herencia, pero yo veía lo que había detrás de esa sonrisa: ambición. Mi marido había dejado una cláusula clara: la casa del interior me pertenecía hasta mi muerte. Solo después pasaría a Julián. Pero Patricia no soportaba esperar. Durante meses fingió cariño, me visitaba con flores baratas y me decía que debía disfrutar la vida, que no podía quedarme sola en el campo. Yo sonreía, dejaba que hablara. A veces, el silencio es la mejor trampa. Una madrugada de verano, cuando el aire olía a tierra mojada, me despertó la alarma. El sonido me atravesó el pecho. Miré el reloj. 5:03 de la mañana. El teléfono sonó. Señora Elvira, soy el vigilante. Su voz temblaba. Está aquí la esposa de su hijo, con una furgoneta de mudanza. Dice que es la dueña de la casa. Me quedé quieta. Por dentro algo se rompió y algo se encendió al mismo tiempo. Respiré hondo y respondí con la calma de quien lleva años esperando ese momento. Déjela entrar, que está a punto de llevarse una sorpresita. Colgué el teléfono, me puse mi bata de lino y caminé descalza hasta la ventana del salón. A lo lejos vi las luces de la furgoneta. 3 hombres bajaban muebles, cajas, cortinas. Patricia bajó del coche con su bolso colgado y una sonrisa de conquista. No me vio, pero yo la observaba desde la penumbra. Parecía una actriz entrando en el escenario que creía suyo. Fue entonces cuando recordé la conversación que habíamos tenido 3 meses antes. Estábamos en mi cocina, tomando café. Ella, con su tono meloso, me dijo: Elvira, deberías venirte a vivir a Madrid. Esa casa tan grande no tiene sentido para ti sola. Julián y yo podríamos ocuparnos de ella. ¿Ocuparse o quedarse?, le respondí con una sonrisa. Ella rió nerviosa. No, solo lo digo por ti. Esa tarde, cuando se fue, llamé a mi abogado. Le pedí que revisara todas las escrituras. No era tonta. Algo en su mirada me decía que no se detendría hasta tener lo que no le pertenecía. Lo que Patricia no sabía era que la casa tenía una nueva cláusula notarial. Y esa era la verdadera sorpresita. Mientras los hombres de mudanza subían las cajas, bajé lentamente las escaleras. «Buenos días, Patricia», dije con voz serena. Ella se giró, sobresaltada. «Elvira, no sabía que estabas aquí». «Claro que sí. Esta sigue siendo mi casa, ¿no?». Ella tragó saliva. Intentó mantener la compostura. «Mira, no te lo tomes a mal. Julián y yo decidimos venirnos ya. Queremos empezar una nueva etapa. Tú podrías quedarte con el apartamento de la ciudad, así estarías más cerca de los médicos». «¡Qué detalle!», respondí. «Pero dime, Patricia, ¿trajiste los papeles de propiedad?». Su sonrisa se desdibujó. «¿Papeles? Bueno, no. Pensé que... Entonces no tienes nada, querida, porque desde hace 3 meses esta casa ya no pertenece a mi hijo». Su cara cambió de color. «¿Cómo que no? He transferido la propiedad a la fundación benéfica que lleva el nombre de mi esposo. Yo solo vivo aquí como su cuidadora. Así que, si planeabas mudarte, tendrás que hablar con los abogados de la fundación». Silencio.
Solo se escuchaba el viento entre los olivos. Ella no lo podía creer. No puedes hacerme esto. Yo no te hice nada, Patricia. Fuiste tú quien vino a quitarme lo poco que me quedaba. Entonces la vi temblar. Por primera vez, la mujer que siempre sonreía perdió el control. Tiró su bolso al suelo y gritó: «Julián me prometió esta casa». Julián te promete muchas cosas, pero las promesas no cambian los testamentos. Dio un paso hacia mí. Te juro que esto no se va a quedar así. Ya lo sé, dije. Por eso te invité a entrar, y cerré la puerta detrás de ella. Patricia se quedó inmóvil unos segundos, observando mi rostro como si intentara descifrar si hablaba en serio. El silencio en la casa era espeso. Ni los hombres de mudanza se atrevían a moverse. «Elvira, no puedes hacer algo así sin consultar a tu hijo», dijo finalmente alzando el tono. «Esto es una locura». «Lo consulté conmigo misma», respondí. «Y créeme, fue la conversación más sensata que tuve en años». Ella frunció el ceño, buscó su teléfono y marcó. «Julián, ven ahora mismo. Tu madre ha perdido la cabeza». Su voz se quebró en un tono agudo que no le conocía. «Dice que esta casa ya no es tuya, que la regaló a una fundación». «Sí, una fundación. Imagínate». Colgó y me miró con furia. «¿Qué ganas con esto, Elvira? ¿Humillarme?» «No, Patricia. Solo defender lo poco que me queda». Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Preparé café. Sí, café. Porque en los momentos más tensos de la vida, nada da más poder que actuar como si todo estuviera bajo control. Mientras el aroma llenaba la estancia, la vi entrar detrás de mí, aún temblando. «¿No te das cuenta de que estás destruyendo a tu propio hijo?» Su tono se volvió más calculado. «Julián lo ha dado todo por ti». «¿De verdad?», la miré fijamente. «Porque desde que se casó contigo, solo he visto cómo me ha dado la espalda». Ella apartó la mirada. «Yo solo quiero lo mejor para él». «¿Y lo mejor para él es echar a su madre de la casa donde nació?» Por un instante pareció dudar, pero enseguida recompuso su gesto, como una actriz recordando su papel. «No seas melodramática. Esta casa está vieja, necesita reformas. Nosotros podríamos transformarla, modernizarla». «Claro», dije con ironía. «Borrar todo lo que fuimos para poner tus cortinas nuevas». El timbre sonó. Patricia corrió a abrir. Era Julián. Su expresión era una mezcla de sueño y preocupación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando las cajas y los muebles. Ella se lanzó a sus brazos. «Tu madre dice que ya no tenemos casa, Julián, que la donó». Julián me miró con desconcierto. «Mamá, dime que eso no es verdad». «Es verdad, hijo», dije con calma. «Lo decidí después de hablar con tu padre, o mejor dicho, con su memoria». «¿Qué estás diciendo?» «Tu padre fundó la obra social de los viñedos, ¿recuerdas? Doné la propiedad a esa institución. Así seguirá viva su labor, no las ambiciones de nadie». Julián se pasó las manos por el rostro. «Mamá, deberías haberme consultado». «Te llamé 3 veces, Julián. No contestaste. Supuse que estabas ocupado». Patricia intervino. «¿Ocupado? Estaba trabajando para pagar las deudas que tú nos dejaste». Su voz cortó el aire. Yo respiré hondo. «No me debes nada, Patricia. Nunca te pedí dinero. Y te recuerdo que esta casa la levantamos tu suegro y yo, piedra a piedra». Ella dio un paso al frente. «No puedes quedarte con todo. No es justo». «Tienes razón», respondí. «Por eso lo doné. Así ninguno se queda con nada». El silencio fue tan profundo que hasta el reloj pareció detenerse. Julián se sentó, con la cabeza entre las manos. «¿Por qué haces esto, mamá?» «Porque aprendí algo, hijo. Cuando alguien quiere tu casa, tu paz y tu memoria, lo mejor es dejarlo sin armas». Él levantó la vista. «¿Armas? La codicia es un arma, Julián». Y Patricia vino armada hasta los dientes. Ella bufó. «Eres una vieja resentida». «Y tú una joven impaciente», le respondí. «Pero el tiempo enseña». Fui hasta la chimenea y tomé una caja de madera. «Aquí dentro», dije, «hay algo que tu padre me pidió guardar. Son sus cartas, sus notas, su testamento emocional, digamos. Léelas cuando estés solo. Tal vez entonces entiendas por qué hice lo que hice». Se la tendí a mi hijo. Patricia intentó arrebatársela, pero él la apartó. «Basta, Patricia». Ella lo miró incrédula. «¿Me estás dejando sola en esto? Solo quiero entender», dijo él, sin levantar la voz. Yo asentí. «Hazlo, hijo. Cuando termines de leer, vuelve.
Si aún crees que hice mal, entonces te pediré perdón. Pero si entiendes, entonces será ella quien deba irse. Me fui al jardín, dejando a los dos dentro. El sol empezaba a salir, tiñendo los viñedos de un oro triste. Sentí un peso enorme en el pecho, pero también una extraña paz. Había esperado ese momento por años. El sonido del viento entre las hojas me recordó la voz de mi esposo. Elvira, la bondad no significa dejarte pisar. Cerré los ojos y sonreí. Patricia aún no lo sabía, pero la verdadera batalla acababa de empezar. Esa mañana el silencio pesaba distinto. La casa, que siempre fue mi refugio, olía a desvelo y a polvo de cajas abiertas. Caminé por el pasillo con la bata todavía puesta, el cabello suelto, los pies fríos. No había nadie, solo el eco de lo que acababa de pasar. Sobre la mesa del salón estaba la caja de madera que le entregué a Julián. No era una caja cualquiera. Dentro estaban las últimas cartas de su padre, escritas cuando ya sabía que se iba. Mi marido, Fernando Martín, fue un hombre bueno, pero sobre todo justo. Amaba la tierra, el vino, el trabajo honesto y, sobre todo, amaba a su hijo. Por eso le escribió esas cartas. No eran testamentos legales, eran testamentos del alma. Recordé cuando me las entregó, unos días antes de morir. Elvira, me dijo con la voz apenas audible, cuando yo falte, prométeme que guardarás esto y que se las darás a Julián solo cuando notes que se está perdiendo. ¿Perdiendo cómo?, le pregunté. Perdiendo lo que es, lo que fue educado para ser. Esa frase me acompañó siempre. Y esa mañana, después del enfrentamiento con Patricia, supe que ese momento había llegado. Pasaron las horas, yo no podía dormir. El teléfono sonó recién a las 10:30 de la noche. Era Julián. Mamá, leí una de las cartas. Su voz sonaba rota. Papá decía que tú eras la fuerza de esta casa, que sin ti todo se desmoronaría. Me quedé callada. Sentí que el aire se espesaba. Él continuó. Dice también que no confíe en nadie que intente separarnos. Pausa larga. Mamá, yo no sabía que él había escrito todo esto. No lo sabías porque nunca te detuviste a mirar, hijo, le respondí con calma. Estabas ocupado viviendo la vida de otra persona. Julián respiró hondo al otro lado. Patricia está furiosa. Dice que lo hiciste para humillarnos. Yo no humillo, Julián, solo me defiendo. Dice que exageras, que papá no quiso decir eso. ¿Y tú qué piensas? Silencio. Podía escucharlo respirar, como cuando era niño y se escondía detrás de mi falda después de romper algo. Pienso, dijo por fin, que me equivoqué, que dejé que todo se saliera de control. Cerré los ojos. Una lágrima me resbaló por la mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera grieta en el muro que Patricia había construido entre nosotros. 2 días después, Julián volvió a la casa. Venía solo. Traía la caja entre las manos y ojeras profundas. He leído todas, mamá. Su voz sonaba más grave. Papá sabía lo que iba a pasar. Siempre lo supo. Se sentó frente a mí y sacó una hoja doblada. En una de las cartas, él te pedía algo. Sí, asentí. Que cuidara lo que construimos, que no permitiera que la codicia lo manchara. Él bajó la mirada. Yo fui parte de eso, mamá. La codicia también me tocó. No, hijo. A ti te cegó el amor. Pero el amor cuando no ve, también destruye. Julián levantó los ojos llenos de culpa. Patricia no es mala, mamá. Solo tiene miedo de perder. ¿Perder qué, Julián?, le pregunté. ¿Una casa que no es suya? ¿Un apellido que no ganó? ¿O a ti, que hace tiempo ya no estás? Él no respondió. Sabía que cada palabra era verdad. Se levantó y caminó hacia la ventana. No quiero que esto termine así. Entonces haz algo, hijo. No por mí, por ti. Me miró con una mezcla de tristeza y resolución. Necesito pensar. Hazlo aquí, le dije. Esta sigue siendo tu casa, mientras lo merezcas. Y se quedó. Durante los días siguientes, la casa volvió a tener vida. Julián me ayudaba en el jardín, limpiaba los galpones, revisaba los viejos archivos de su padre. A veces no hablábamos durante horas, pero el silencio ya no dolía. Era un silencio de reencuentro, no de distancia. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, le pregunté, ¿volviste a hablar con Patricia? Sí, respondió sin mirarme. Se fue a casa de su hermana. Dice que necesita pensar en el futuro. Eso significa que está pensando en cómo volver. Él sonrió con tristeza. La conozco, no se rendirá fácilmente.
Yo asentí. Entonces, hijo, debemos estar preparados. Sus ojos me buscaron, confundidos. ¿Preparados para qué? Para cuando vuelva con algo más fuerte que palabras. Él frunció el ceño. ¿Crees que sería capaz de...? Sí, Patricia no acepta perder. Y cuando una persona así siente que todo se le escapa, hace lo impensable. Esa noche, mientras Julián dormía en su antiguo cuarto, me quedé despierta mirando la luna desde la ventana. Sabía que la calma que vivíamos era apenas el preludio de una nueva tormenta, porque las personas como Patricia no desaparecen, esperan, observan y regresan con más fuerza, y yo ya estaba lista. 3 semanas después, la casa había recuperado su ritmo antiguo. Las mañanas eran lentas, con olor a pan tostado y a lavanda. Julián y yo desayunábamos juntos, hablábamos poco, pero bastaba con mirarnos para saber que algo dentro de nosotros había cambiado. A veces lo veía observar las viñas desde la ventana, con esa expresión que tenía su padre cuando meditaba antes de una cosecha. Había vuelto el hijo que perdí, el muchacho noble, el que soñaba con construir una bodega familiar. Pero el destino tiene la costumbre de irrumpir cuando uno empieza a sentirse a salvo. Aquel jueves, justo a las 6 de la tarde, escuché el motor de un coche acercándose por el camino de tierra. Desde la ventana vi bajar a Patricia, traje oscuro, tacones, gafas negras, y detrás de ella un hombre con un maletín. «Ya empezamos», murmuré. Julián estaba en el jardín, me miró, y en su mirada supe que también la había visto. «No quiero discutir», dijo en voz baja. «Entonces no discutas», le respondí. «Observa», salí a recibirla. Patricia venía decidida, con ese aire de quien ya se siente ganadora. «Elvira», me saludó sin sonrisa. «Espero que no te moleste mi visita». «En absoluto. Las puertas siempre están abiertas para quien viene en paz». Ella alzó una ceja. «No vengo en guerra, vengo a resolver esto civilizadamente». El hombre del maletín dio un paso al frente. «Buenas tardes. Soy el abogado de la señora Patricia Rivas. Venimos a informarle que hemos iniciado un proceso para impugnar la donación de esta propiedad». Sentí que Julián se tensaba detrás de mí. Yo solo respiré y sonreí. «Ah, perfecto. Entonces sabrán que la fundación tiene documentos notariales, registros, testigos y abogados también». El hombre me observó, incómodo. Patricia cruzó los brazos. «No te servirá de nada. Esta casa pertenece a mi marido». «Tu marido», recalqué despacio, «no a ti. Y tu marido está aquí presente. Pregúntale si quiere seguir ese camino». Ella giró hacia Julián. «¿De verdad vas a permitir que tu madre nos quite lo que es nuestro?» Julián levantó la vista. «Tranquilo». «No, Patricia, mi madre no nos quita nada. Solo está defendiendo lo que construyeron mis padres». El silencio que siguió fue largo, pesado. El abogado bajó la mirada, incómodo. Patricia apretó los dientes. «Tú no entiendes», le dijo a Julián. «Ella te está manipulando. Siempre lo ha hecho». «No», intervino él. «La única persona que me manipuló fuiste tú». Vi cómo ella parpadeaba rápido, sorprendida. «No esperaba eso». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que he leído las cartas de papá, que sé quién era él, y que ahora también sé quién soy yo». Patricia rió nerviosa. «¿Cartas? ¿Otra de las locuras sentimentales de esta casa?» «Locura sería seguir viviendo contigo», respondió él sin gritar. «Ya pedí el divorcio, Patricia». Las palabras flotaron en el aire como un disparo. El abogado se quedó petrificado. Patricia lo miró, incrédula. ¿Qué dijiste? «Lo que oíste. Ya no hay nosotros». Ella retrocedió un paso. Su rostro perdió color. «Tú no puedes». «Sí puedo», interrumpió él. «Y lo haré». El silencio fue roto por un viento que entró del viñedo, levantando hojas secas. Vi cómo Patricia apretaba el bolso con las 2 manos, temblando. Luego me miró directamente, con los ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado, Elvira». «Nunca termina, Patricia. Solo cambia de forma». Giró sobre sus tacones y se marchó sin mirar atrás. El coche levantó polvo al alejarse. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Julián me preguntó: «¿Crees que vuelva?» «Sí», respondí sin dudar, «pero ya no con abogados». «¿Entonces cómo?» «Con algo peor, rencor. Y el rencor siempre busca una grieta para colarse». Él asintió. «Te prometo que no dejaré que te haga daño». «No te preocupes por mí, hijo. He sobrevivido a cosas peores. Solo prométeme que esta vez no cerrarás los ojos». «Lo prometo». Brindamos con vino de la cosecha vieja.
Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa respiraba tranquila. Pero en mi interior, algo me decía que la calma no duraría. Patricia era de esas personas que no soportan perder el control. Y una mujer herida puede ser más peligrosa que cualquier enemigo. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el vigilante de la finca. «Señora Elvira», dijo con voz temblorosa, «anoche alguien intentó entrar por la parte trasera del viñedo». «¿Y vio quién era?» «No, señora, pero dejó caer un pañuelo, con perfume de mujer». Cerré los ojos. Sabía exactamente de quién era ese perfume. Y supe, sin dudar, que la guerra apenas comenzaba. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir contándolas, suscríbete al canal. De verdad, eso nos apoya muchísimo y hace posible que sigamos compartiendo relatos reales que llegan al corazón. La madrugada del 12 de octubre comenzó con un olor extraño. No era el aroma del campo ni del vino, era algo más denso, metálico. Me despertó un ruido lejano, como un chasquido. Salí de la cama y miré por la ventana, y entonces lo vi, una llama, pequeña al principio, luego otra y otra más. El fuego se extendía por el cobertizo donde guardábamos las herramientas del viñedo. Corrí al teléfono. «¡Julián!», grité, «el viñedo está ardiendo». Bajó descalzo, con el rostro pálido. Salimos corriendo. El viento avivaba las llamas como si el infierno mismo soplara sobre la tierra. Llamó a los bomberos mientras yo intentaba abrir la manguera del pozo. Mis manos temblaban, pero la rabia me daba fuerza. El calor era insoportable. El cielo se teñía de rojo. El fuego rugía. «Cuidado, mamá», me gritó Julián. «Retrocede». No retrocedí. No podía. Esa tierra era mi vida, el legado de mi esposo, el símbolo de todo lo que habíamos defendido. Cuando por fin llegaron los bomberos, el cobertizo ya era ceniza. La casa, por suerte, no fue alcanzada, pero el daño estaba hecho. Horas después, mientras el sol se alzaba, un agente se me acercó. «Señora Martín, encontramos algo entre las cenizas». Me mostró una pulsera plateada. «¿La reconoce?» La reconocí. Era la pulsera que Patricia llevaba siempre. Tenía grabadas las iniciales PR. Cerré los ojos. No sentí sorpresa, solo confirmación. Julián caminaba de un lado a otro. «No puede ser, mamá. No puede haber sido ella». «Claro que puede. Cuando una persona no soporta perder, busca destruir». «Pero si fue Patricia, tiene que pagar». «No, hijo», lo miré con firmeza. «No te ensucies con su odio. Déjame a mí». Él frunció el ceño. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a mostrarle que el fuego no siempre destruye. A veces, limpia». Esa noche me senté sola en la cocina, con una vela encendida. Saqué del cajón una vieja carta que nunca mostré a nadie, la última de Fernando. Estaba amarillenta, escrita con tinta que ya se había corrido. La abrí y leí. «Elvira, si alguna vez te encuentras rodeada de mentira, no pelees con gritos, pelea con verdad. La verdad tiene un fuego que no quema, ilumina». Lloré. Lloré como no lloraba desde que lo perdí, y supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fui al pueblo. Pedí hablar con el comisario. «Quiero denunciar un incendio intencional», dije, «y sé quién lo provocó». El hombre me miró sorprendido. «¿Tiene pruebas?» «No todavía», respondí, «pero las tendré». Salí de la comisaría con una mezcla de paz y determinación. En el camino de regreso, el cielo se cubría de nubes y el viento soplaba con fuerza. Me sentía viva. Por primera vez en años, no tenía miedo. Esa tarde, Patricia llamó. No contesté. Dejó un mensaje. «Elvira, no sabes en lo que te estás metiendo. Esto no va a quedar así». Su voz sonaba distinta, fría, vacía. Ya no era una mujer herida, era una mujer sin nada que perder. Julián quiso denunciarla de inmediato, pero lo detuve. «No, hijo. Primero, deja que ella misma se delate». «¿Cómo lo harás?» «Con paciencia. Igual que me esperó para intentar destruirme, yo sabré esperar para verla caer». Él me miró en silencio, intentando comprender. Yo le sonreí. «El fuego purifica, Julián, pero hay fuegos que no se apagan con agua, se apagan con verdad». Durante los días siguientes, la vida pareció volver a la normalidad, o al menos eso creíamos. El seguro evaluó los daños, los bomberos cerraron el informe. Causa probable, cortocircuito. Yo sabía que no era un accidente, pero no dije nada. Esperé, y mi paciencia tuvo recompensa.
Una semana después, el vigilante llamó otra vez. «Señora Elvira», dijo con voz nerviosa, «creo que debería venir a ver esto. ¿Qué pasa ahora?» En la cámara de seguridad aparece la señora Patricia, la noche del incendio. El corazón me dio un vuelco. «¿Está seguro?» Lo grabó la cámara del almacén. No se ve claramente el rostro, pero se distingue la silueta. Y la pulsera. Cerré los ojos. El fuego ya no era solo símbolo de destrucción. Era mi verdad saliendo a la luz. Esa noche me senté frente al televisor, mirando el reflejo de las llamas del incendio grabadas en mi mente. Sabía que había llegado el momento de elegir, venganza o justicia. Fernando me había enseñado que la diferencia estaba en la intención. Y mi intención era clara: liberar a mi hijo del fuego que Patricia había encendido dentro de él. La próxima vez que la viera, no gritaría, solo le mostraría la verdad y dejaría que ella misma se consumiera en su propio fuego. El amanecer siguiente fue distinto. El aire olía a humedad y los viñedos parecían envueltos en un silencio expectante. Sabía que ese día todo cambiaría. Julián todavía dormía cuando salí de la casa. Llevaba conmigo una carpeta con las imágenes del vigilante, la copia del informe policial y la pulsera que los bomberos habían encontrado. Conduje hasta la ciudad. Patricia vivía ahora en un apartamento alquilado, en una zona moderna, lejos del campo que tanto despreciaba. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera. Allí estaba ella, o, mejor dicho, lo que quedaba de ella: ojeras profundas, cabello desordenado, mirada vacía. Por un momento me dio pena, solo por un momento. «Elvira», dijo con voz áspera, «no esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba tener que venir, pero ya es hora de terminar esto». Intentó mantener la compostura. «No tengo nada que hablar contigo». «Claro que sí. Tenemos que hablar del fuego». Su rostro cambió. La vi tragar saliva. «¿Qué fuego?» «El del viñedo, el que casi nos mata». Patricia se dio media vuelta, evitando mi mirada. «No sé de qué hablas». «Entonces no te importará que te muestre algo». Coloqué la carpeta sobre la mesa del salón. Saqué las fotos impresas, imágenes de la cámara de seguridad. En la penumbra se distinguía claramente una figura femenina acercándose al cobertizo. La pulsera plateada brillaba con el reflejo del foco. Ella se quedó mirando. No dijo nada. Su mano temblaba ligeramente. «¿Qué pretendes, Elvira? ¿Amenazarme?» «No, Patricia. Yo no amenazo. Yo muestro la verdad». Tomé la pulsera y la puse frente a ella. «¿La reconoces?» Guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa seca. «¿Crees que porque encontraste una pulsera puedes acusarme?» «No te estoy acusando. Solo vine a darte la oportunidad de decir la verdad antes de que lo haga la policía». Se volvió hacia mí, furiosa. «Siempre tú, Elvira. Siempre con tu cara de santa, con tus frases morales. Tú no entiendes lo que es perderlo todo». «Claro que lo entiendo», respondí con calma. «Perdí a mi marido, casi pierdo a mi hijo, y tú intentaste quitarme hasta la casa donde enterré mis recuerdos». Su mirada se llenó de lágrimas. «Yo solo quería un lugar, ¿entiendes? Siempre fui la nuera, la que no pertenece. Tú nunca me aceptaste. Porque nunca quisiste que te aceptara, solo querías lo que era mío». Ella se sentó, derrotada. Por primera vez, su voz salió rota, sin máscara. «No quería hacer daño, solo quería que Julián me necesitara. Y por eso incendiaste su pasado», susurré. «No lo hice a propósito», dijo, bajando la cabeza. «Fui allí esa noche, sí. Quería asustarte, que dejaras la casa». Llevaba una linterna y una botella con gasolina para amenazar, no para usarla. Pero tropecé, se derramó. Todo fue tan rápido. Cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la mesa. El fuego se salió de control. Intenté apagarlo, pero no pude seguir escuchándola. Me levanté despacio. El corazón me latía fuerte, pero no de ira. Era otra cosa. Una tristeza profunda, seca, resignada. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora, haz lo que quieras. Ya lo perdí todo». Julián no me contesta. «No tengo casa, ni trabajo, ni vida». Guardé silencio. Luego recogí las fotos y la pulsera. «No quiero verte más, Patricia, pero no te denunciaré». Ella me miró, incrédula. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque lo que hiciste ya te está quemando por dentro, y ese fuego no se apaga nunca». Dicho eso, me giré hacia la puerta. «Vive con lo que hiciste. Ese será tu castigo». Salí sin mirar atrás. El camino de regreso fue largo. El cielo estaba gris
y el viento soplaba fuerte entre los viñedos. Sentí que el peso que había cargado durante meses comenzaba a desprenderse de mis hombros. Cuando llegué a casa, Julián me esperaba en el porche. ¿Dónde estuviste, mamá? Poniendo fin a algo que nunca debió empezar. Él me miró con preocupación. ¿Qué hiciste? La perdoné. ¿Qué? Sí, porque el odio no se hereda, hijo, y yo no quiero que tú vivas con el mío. Él me abrazó fuerte. No sé cómo haces para ser tan fuerte. No es fuerza, le dije. Es amor propio. Nos quedamos así, abrazados, mientras el viento traía el olor de la tierra húmeda. La casa seguía en pie, nosotros también. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente a la foto de Fernando. Ya está, amor, susurré. La casa sigue siendo hogar, no campo de guerra. El fuego de la vela titiló suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. La calma no llega como una canción alegre, llega como una respiración lenta después del susto, como el silencio que queda cuando el trueno se va y el cielo decide perdonar. Así amaneció la casa durante las semanas siguientes. Los viñedos parecían haberse sacudido el humo del incendio y estiraban sus hojas nuevas hacia un sol tímido. Julián y yo desayunábamos frente al ventanal, con pan tostado, aceite, una pizca de sal y el aroma del café recién molido que me enseñó a preparar Fernando hace más de 30 años. Nada de lo que hicimos fue heroico. No reconstruimos un palacio ni levantamos una empresa. Solo recuperamos los gestos que nos pertenecían. Abrir las ventanas muy temprano para que entre la luz. Barrer el porche sin prisa. Revisar las herramientas y, de paso, limpiar el torno que Fernando cuidaba como si fuera un animal vivo. Remendar un mantel antiguo con hilo grueso. Quitar a mano las malas hierbas del primer bancal. Lavar las botellas que habían escapado al fuego. Pequeñas tareas que restituyen la dignidad cuando el alma queda en harapos. Julián trabajaba conmigo, sin una palabra de más. Sus manos, que había volcado durante años en oficinas, planillas, reuniones, volvían a encontrar músculo y sentido en la tierra. A veces lo observaba a contraluz, la mandíbula apretada de su padre, los ojos cansados que eran los míos, pero más jóvenes. La sombra de culpa que lo acompañaba a todas partes iba disminuyendo, igual que un moretón que se cura desde el centro hacia los bordes. Una tarde, después de podar los sarmientos, lo vi detenerse frente al muro norte, donde Fernando había clavado un pequeño azulejo con una fecha. Era nuestra fecha, el día en que plantamos juntos la primera hilera. Julián pasó los dedos por el borde gastado y sonrió como si por fin volviera a entender el idioma de su casa. No hablamos de Patricia. Su nombre flotaba a veces como una brizna de polvo en la luz, inevitable y frágil. Ella no llamó, no apareció, no envió recados. El silencio que dejó era tan hondo que llegué a temerlo. Un silencio así no es ausencia, es preparación. Aún así, decidí no vivir en guardia. El miedo, cuando se instala, te vuelve huésped de tu propia casa. El día que llegó la carta del abogado, el vigilante me la trajo en mano. Sobre el sobre blanco, una caligrafía seca y precisa. Reconocí el sello del estudio que se había ocupado de la fundación. Lo abrí con un cuchillo romo, sentada en la mesa de la cocina, con el delantal aún puesto y las uñas manchadas de tierra. Señora Elvira Martín, decía, conforme a la cláusula adicional rubricada por su esposo, don Fernando Martín, con fecha 13 de marzo del año pasado, se hace saber que existía un documento reservado a abrirse transcurridos 6 meses de su fallecimiento y solo en caso de conflicto familiar que ponga en riesgo la integridad del legado. A la luz de los acontecimientos recientes, le comunicamos que el documento debe ser notificado. Solicitamos su presencia en el despacho el próximo lunes. Leí 2 veces, después 3. Me temblaron los dedos como en la madrugada del incendio. Guardé la carta en el cajón de las cucharas de madera, donde Fernando escondía llaves y chocolates, y llamé a Julián. Lo encontré en el cobertizo, con la camisa arremangada, ordenando clavos en frascos de vidrio. Le conté lo que decía el abogado. Lo escuché tragar en seco. Entonces entendí que el corazón no se endurece para siempre, que todavía sabe latir con miedo cuando la vida lanza un pliegue inesperado. No dormimos bien esa noche. El techo crujía como si llevara nuestras dudas en las vigas.
Soñé con Fernando. Cruzaba el viñedo con paso lento y me hacía un gesto con la mano, como cuando me pedía paciencia en la vendimia. Al despertar, sentí una paz extraña. Tal vez el secreto no venía a romper, venía a encajar la última pieza del rompecabezas. El despacho del abogado olía a cuero nuevo y a café caro. Nos recibió el licenciado Valcárcel, un hombre gris de corbata fina, y nos condujo a una sala con una mesa clara. Sobre la mesa, una caja plana lacrada con un sello rojo. El brillo del lacre me llevó a los sobres que Fernando cerraba con cera en Navidad. Me senté. Julián se sentó a mi lado. No nos miramos. No hacía falta. Valcárcel rompió el sello y extrajo 2 documentos. El primero estaba escrito por la mano de Fernando. Lo reconocí por el trazo firme, por la forma en que apretaba la pluma en la letra F y la suavizaba en la M de Martín. El abogado comenzó a leer en voz alta. Lo que siguió fue una mezcla de memoria y de previsión que solo un hombre que ama puede componer. «Señor juez de mis afectos», decía Fernando, «si este escrito se abre es porque algo se soltó entre los míos. He vivido lo suficiente como para saber que la tierra da y que a veces quita lo que más duele. Aquí dejo 2 cosas. La primera, una confesión. La segunda, una instrucción». Julián alzó el rostro. El aire de la sala se volvió más denso. El abogado continuó. «Confieso que, en el año 93, vendí sin decirlo una pequeña parcela del margen norte a un vecino endeudado, con el fin de ayudarlo a salvar su casa. Lo hice a cambio de nada, con un papel en blanco y un apretón de manos. Fue una imprudencia, lo sé. Pero era invierno y el vecino tenía a su mujer enferma. Años después quise regularizar y él se negó. Murió sin familia, su vivienda quedó cerrada y el papel se perdió. Temí decirlo porque era un error del que me avergoncé. La casa quedó enclavada como un diente torcido en la mandíbula de la finca. Este vacío nos pertenece por recuerdo, pero no por ley. Sentí que el piso se movía, no por la pérdida, por la lealtad innata de Fernando a sus propias culpas. Ese hueco sin papeles estaba allí, en el borde del viñedo, como una falta de ortografía que nadie corrigió. Yo lo sabía a medias. Habíamos hablado de ayudar a un vecino, nunca de una sesión informal. Julián me miró sin rencor. El hijo que regresa no busca culpables, busca raíces. La instrucción, prosiguió el abogado, es simple. Si mi ausencia abre pelea, quiero que la fundación absorba el total de la finca, salvo ese margen norte, y que, con el excedente de la explotación, se cree un fondo anual de becas para hijos de trabajadores rurales. Y si alguna vez se recupera legalmente ese margen, se plantará allí una hilera de cepas que lleve los nombres de las mujeres que sostuvieron esta casa. No lloré en voz alta. Me ahogué por dentro, con la nobleza que solo los muertos de verdad consiguen instalar en los que los amaron. La segunda hoja era una disposición notarial. Formalizaba lo leído y pedía al despacho iniciar gestiones discretas para localizar el título del vecino fallecido. Valcárcel hizo un gesto breve. Serví agua. Julián me tomó la mano. No dijo madre, no dijo nada. En su apretón estaba la frase que no hacía falta: no vamos a rompernos por esto. El camino de vuelta fue de luz baja entre filas de plátanos. El coche olía a polvo limpio. Nadie habló. Al pasar frente al margen norte, donde la vid crecía cortada como una frase interrumpida, le pedí a Julián que detuviera el motor. Bajamos. Caminamos unos pasos. La tierra allí suena distinta, lo noté. El eco del paso parece más hueco, como si guardara el aire de un secreto. Aquella tarde, después de comer pan con tomate y un trozo de queso duro, abrí el baúl de la habitación de huéspedes. Allí guardaba el álbum de fotos y 3 cuadernos de tapas verdes, donde Fernando apuntaba compras, lluvias, nacimientos, reparaciones y algún pedido que hacía al herrero. Pasé página por página buscando nombres. Me detuve en uno. Año 93. Apellido del vecino. Una dirección. Un detalle que entonces no me importó. La firma de un testigo. Don Mateo Álvarez, tabernero. Julián y yo nos miramos. La taberna de Mateo había cerrado. Pero Mateo seguía vivo, anciano, en una casa baja con enredaderas a 4 calles de la iglesia. Caminamos hasta allí a primera hora de la tarde. La puerta estaba abierta. La casa olía a sopa de ajo. Tocamos. Una voz profunda nos dijo que pasáramos. Mateo tenía las manos grandes de quien lavó vasos durante 40 años, los ojos claros, de agua quieta.
Cuando le nombré a Fernando, se le aflojaron los hombros como si por fin alguien viniera a pagarle una deuda no escrita. Nos sentamos. Le conté el contenido del documento. Asintió como si le leyeran un salmo. Yo fui, dijo, fui testigo de ese arreglo. Tu marido sacó del bolsillo un sobre, lo dejó en la mesa del vecino, no le pidió nada. Se fueron a la madrugada, con el frío clavado en los dedos. Hubo vino, hubo vergüenza. Yo encendí la estufa. No recuerdo papeles, sí recuerdo la mano de Fernando sobre el hombro del otro. Recuerdo que dijo una frase, que lo que hacemos por dignidad no necesita que el mundo lo aplauda. Me incliné hacia él. Le pedí si entre sus recuerdos quedaba algo más que una frase. Cerró los ojos. La memoria, cuando se la trata con respeto, obedece. Señaló una caja de lata en el aparador. Dentro, servilletas con cuentas viejas, notas de proveedores y un recibo amarillento con una firma temblorosa. No era un título, era una grieta. Pero las grietas muestran el camino por donde entra la luz. Volvimos a casa con el rectángulo de papel apretado como si fuera frágil. Llamé al abogado. Le describí el hallazgo. Me pidió que lo guardara. En su voz había la cautela del cirujano que reconoce una hemorragia bajo la piel. No prometió milagros. Me dijo que, con suerte, lograríamos un camino. Y a mí el camino, desde que crezco vid, siempre me ha importado más que el destino. Esa noche encendí la lámpara del comedor y extendí mapas, cuadernos y fotografías. Puse a la izquierda los años de abundancia, a la derecha las reparaciones, en el centro el margen norte. La casa parecía un cuerpo al que yo le practicaba un examen sereno, la madera, la cal, la piedra, las uniones. Julián, enfrente, hojeaba las cartas de su padre como si releyera una religión privada. No sé a qué hora llamó Patricia. Cogí el teléfono para evitar que el sonido partiera la calma en dos. Su voz venía desde un lugar más bajo. Quería devolver un juego de llaves que encontró en una carpeta. Preguntó si podía pasar al día siguiente por la mañana. Acepté. La verdad no solo había limpiado mi rabia, había despejado un pasillo por donde entrar sin miedo. Dormí con la ventana entreabierta, escuchando el movimiento más leve de los álamos. Al amanecer, el cielo estaba de un azul de hospital recién pintado. Hice café. Puse 2 tazas. Cuando Patricia apareció en el portón, supe que ya no venía como enemiga, sino como resto. Nadie merece ser tratado como resto, ni siquiera quien incendió tu cobertizo. Le abrí. Me tendió el llavero. En su muñeca no colgaba ya la pulsera. La cicatriz de su ausencia brilló como un remiendo mal hecho. Gracias, dijo. No le pregunté por qué agradecía. Tal vez por haberle respondido la llamada. Tal vez por no haberla arrojado al charco donde ella intentó ahogarme. Se quedó mirando el margen norte. Hizo una mueca triste. Nunca le gustó el campo. Nunca aprendió a escuchar. No la invité a pasar. No era desaire, era límite. La palabra que aprendí tarde y que ahora enciendo como una lámpara precisa. Se fue sin rastro de perfume. Quedó en el aire una sensación de cosa usada. Cerré. Volví a la mesa. Preparé papel y lapicera y escribí una nota al abogado autorizándolo a iniciar trámites para resolver la historia de ese borde sin título, y otra a nombre de la Fundación proponiendo el fondo de becas en memoria de Fernando y de las mujeres que sostuvieron esta casa. Ese mediodía fui al cuarto de herramientas y encontré, al fondo, detrás de un baúl metálico, un arcón bajo. Era de Fernando. Tenía una cerradura terca que se dio con aceite. Adentro, un manojo de etiquetas sin estampar, una navaja, un pañuelo envuelto en papel y una cinta de casete. La navaja tenía el mango gastado en el mismo punto de la mano de mi marido. Las etiquetas olían a cartón nuevo. El pañuelo era mío, de algodón con flores pequeñas, y la cinta de casete llevaba un título con su letra firme, para cuando haga falta. Julián apareció justo cuando apoyé la cinta junto a la radio antigua. Buscó un adaptador, limpió el polvo de la bandeja, dio play. La voz de Fernando llenó la cocina como una sombra dulce. Si estás oyendo esto, Elvira, es que las cosas se han torcido un poco. No te asustes, te conozco. A ti el miedo te dura lo que tarda una vela en consumirse. Esta casa es más que paredes. Esta casa es la manera en que tú miras cada mañana lo que hay para salvar. Si alguna vez no encuentras papeles, recuerda lo que te dije la primera vendimia.
Los papeles sirven para que nos crean, pero nosotros sabemos lo que hicimos. Si el margen norte se resiste, no pelees con cuchillos, pelea con paciencia. Y si Julián se olvida de quién es, dale de comer pan con aceite y muéstrale dónde clavamos aquel azulejo. Volverá. No supe si reír o arrodillarme. Lo único que hice fue apoyar la frente en la madera de la mesa. Julián tenía los ojos llenos, como los tenía de niño cuando se caía y no quería llorar. Paró la cinta, la volvió a poner. Escuchamos otra vez, el mismo consejo, el mismo tono. Era una bendición residual. Esa noche planté con mi hijo 3 esquejes en macetas profundas, para trasladarlos al borde norte, cuando la ley y el tiempo quisieran. Les pusimos nombres discretos, nombres de mujeres invisibles de esta casa. Mi abuela, que trajo un rosario cosido al dobladillo del vestido en tiempos sin zapatos. La vecina que cuidó a Julián cuando me desmayé por fiebre y mi marido estaba en la bodega. La temporera que perdió un bebé y volvió al surco al día siguiente porque nadie le guardaba el puesto. Puse sus nombres como quien borda un mantel. Nadie los verá. Yo sí. Comimos tarde. El pan estaba seco y sabía a fiesta. El vino era de una cosecha humilde, pero en su acidez había alegría. Afuera, la brisa anunciaba una lluvia pequeña. Me acosté con el cansancio honrado que solo te regala la jornada sin sobresaltos. Pensé, antes de dormirme, que el regreso de la calma no es un hecho. Es una decisión que hay que sostener, como la espalda de un enfermo que aprende a caminar de nuevo. El lunes siguiente, muy temprano, llegó un sobre sin remitente. Lo dejó el cartero en mano, con la desconfianza de quien entrega algo que cruje. Dentro había 2 fotografías y un papel doblado en 4. En las fotos, tomadas desde lejos, se veía a Patricia salir de una oficina municipal. El papel era una copia de una solicitud. La lectura me atravesó la piel. Se trataba de un intento de acceso a archivos antiguos de propiedad rural, con la referencia de la parcela del margen norte. No supe si agradecer su obstinación o maldecirla. Patricia buscaba el mismo papel que nosotros, tal vez con la esperanza de usarlo como arma. Yo lo vi como puente. Guardé el sobre, llamé al abogado. Acordamos presentarnos también en ese archivo. Esa mañana, la burocracia mostró su cara más áspera. Un pasillo con sillas de plástico, paredes con pintura vieja, máquinas de café que no daban cambio. Nos atendió una mujer menuda con un moño tenso. Le di los datos. Revisó su pantalla con paciencia glaciar. Negó con la cabeza. Me pidió esperar. Volvió con una carpeta parda. La abrió, buscó. Y en el fondo, pegado como un pez que se queda quieto para no ser pescado, apareció un papel con sello desvaído y un garabato de firma. No era un título perfecto. Era una acta de entrega provisional, fechada, firmada por el vecino y ratificada por el secretario de aquel entonces. Era suficiente para iniciar algo. La mujer nos miró con cara de «he hecho mi parte». Sonreí. El abogado respiró como quien ve bajar la fiebre de un niño. Al salir, bajo un sol blando, vi a Patricia en la vereda de enfrente. Tenía el pelo recogido de cualquier modo, los ojos sin maquillaje. No cruzó, no saludó, tampoco se escondió. Sostuvo mi mirada apenas un segundo, como quien reconoce por fin la distancia exacta que separa a 2 personas. No hubo odio, hubo un cansancio que daba pena. Bajó la vista. Se fue hacia el lado contrario. Mi mundo no necesitaba más guerra. El suyo, quizás, tampoco. Regresé a la casa con una ligereza que hace meses no sentía. En el porche, Julián lijaba una silla para volver a pintarla. Le conté. Me abrazó sin apretar. La gratitud, cuando es grande, se vuelve silenciosa. Esa tarde crecieron nubes. El primer trueno llegó a media hora del anochecer. Corrí a cerrar los postigos. El viento subió las escaleras como un perro travieso. La lluvia vino a golpes y luego en telón. El ruido sobre el techo era un tambor redondo. A los 5 minutos, todo olía a tierra recién lavada. Hice sopa. Encendí la radio. Sonó un pasodoble antiguo. Me puse a tararearlo sin vergüenza. Julián rió. La casa, que había conocido fuego sucio, recibía por fin un agua que no asusta. Al otro día, Valcárcel nos llamó. Con el acta encontrada, era posible abrir una mediación para integrar el margen norte a la fundación mediante un proceso de saneamiento. No era inmediato, no sería simple, pero era real.
Dijo una frase que me gustó por su honradez. Lo que se hace mal tarda en arreglarse. Lo que se hace bien tarda en verse. La vida, mientras tanto, no dejó de ser la vida. Vino el veterinario a ver al perro de la viña que cojeaba. Llegaron 2 jóvenes a pedir trabajo para la temporada. Una vecina trajo higos y se llevó huevos. El panadero contó que su mujer estaba embarazada. Reímos. Me pedí a mí misma guardar esa risa como una botella de reserva. En la tarde, al ordenar un cajón, encontré un boleto de tren con fecha de hace años y un reverso escrito por Fernando con una sola frase. Amar no es sufrir sin medida. Amar es sostener lo que vale la pena y soltar lo que mata. Guardé el papel en el bolsillo, como hacen los soldados con amuletos ridículos antes de salir al frente. No sabía entonces a qué frente me llamaba. Lo supe al caer la noche. El teléfono sonó con un timbre corto. No era Patricia, era la hermana de Patricia. Me habló con una mezcla de vergüenza y urgencia. Patricia había perdido el trabajo. Estaba vendiendo muebles por internet. Había empezado una colección extraña de objetos de la casa que ya no tenía. Me pidió que no la odiara. Le dije que ya la había perdonado y que lo que yo pensara no tenía peso en la vida de su hermana ahora. Colgó agradecida. Me senté sola en la cocina. Me serví agua. Miré mi vaso como si fuera un espejo. No encontré rencor allí. Encontré una fatiga limpia que se parece a la piedad. Pasaron 2 semanas. Volví al archivo con el abogado para firmar una solicitud. Abrimos un expediente. Entregamos copias. La vida legal del margen norte comenzó a moverse como un molino viejo que se despierta. Al salir, compré pan y tulipanes. Los puse en un jarrón bajo. La casa por dentro parecía más grande que su propio plano. Esa noche, antes de dormir, le hablé a Fernando sin voz. Te estás saliendo con la tuya. Nos volviste a poner en la misma mesa. Nos diste tarea. Nos diste tiempo. En la recámara, el aire olía a lavanda y madera. Soñé con la hilera nueva, la que llevará nombres de mujeres invisibles. Caminábamos Julián y yo entre las cepas jóvenes. La tierra nos devolvía el paso como quien nos reconoce. Al fondo, en un banco de piedra, Fernando nos miraba sin prisa, como miran los que ya no tienen hambre de nada, solo ganas de que los suyos se sienten un momento a su lado. Al despertar, supe que el capítulo más violento había terminado. No por un decreto, por una suma de gestos quietos. La calma, entendí, no vuelve. Se construye, y la casa, por fin, estaba dispuesta a sostenerla. El verano llegó despacio. En el aire había un rumor de cigarras y polvo, el mismo que acompañó a mi juventud. Las vides habían sobrevivido al incendio y a la pena. Las hojas nuevas brillaban como espejos diminutos. Desde la ventana de la cocina vi a Julián clavar las estacas para la nueva hilera. En cada estaca ataba una cinta blanca con un nombre escrito a mano. Había decidido que la plantación llevaría los nombres de las mujeres que habían sostenido esta casa. Mi madre, mi abuela, la vecina que me enseñó a amasar pan, y también el mío. Yo no protesté. A veces hay que aceptar los homenajes silenciosos de los hijos, esos que no necesitan flores ni discursos. Las gestiones del margen norte avanzaban. El abogado llamó para avisar que el expediente estaba casi resuelto y que, en pocas semanas, la parcela se integraría por fin a la fundación. Fernando, dondequiera que estuviera, debía de sonreír. La historia que empezó con un error iba a cerrarse con una hilera de vides jóvenes. Esa tarde bajé al pueblo a comprar hilo y pan. La panadera, una muchacha nueva, me reconoció. «Usted es la señora de la casa del viñedo, ¿verdad?», asentí. «Mi madre trabajó allí hace años», dijo. «Dijo que usted siempre le guardaba pan y leche cuando los niños estaban enfermos». Sonreí. No recordaba todos los nombres, pero sí las caras, las manos, las voces. Regresé al coche con el corazón más ligero. En el retrovisor, la casa se recortaba contra el cielo azul. Cuando llegué, Julián estaba sentado en el porche, leyendo una carta. «Es de Patricia», dijo antes de que preguntara. Su voz sonaba cansada, sin rencor. «¿Qué dice?» «Que se va del país. Ha conseguido trabajo en una bodega en Chile, que quiere empezar de nuevo». Me quedé en silencio. «¿Y tú qué piensas?» «Que es lo mejor», respondió, «para ella y para mí». Se levantó, dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo. «No la odio, mamá. Me dolió, pero ya no la odio». «Entonces estás curado, hijo», le dije. «El odio es una enfermedad larga.
Esa noche cenamos juntos, bajo el parral. El viento traía olor a tierra mojada y a promesa. Brindamos por Fernando, por la casa, por el margen norte y por las mujeres cuyos nombres ya dormían en las cintas blancas. Los días siguientes fueron de trabajo constante. Preparar la tierra, ajustar los surcos, revisar las mangueras de riego. Las manos se me llenaron de callos, pero era un dolor limpio, de esos que se agradecen. El día de la plantación llegó con sol alto. Los trabajadores de la fundación vinieron temprano. Llevaban las cepas jóvenes envueltas en arpillera. Cada uno plantó con cuidado, con la misma solemnidad con la que se bendice un altar. Cuando llegó mi turno, me arrodillé y hundí los dedos en la tierra. Por ti, Fernando, murmuré, y por todo lo que aprendimos. Julián se acercó, colocó su mano sobre la mía y juntos apretamos la tierra alrededor de la raíz. El abogado, testigo discreto, tomó nota para el acta. Nadie habló durante un largo rato. Solo se oía el viento entre las hojas y el canto de una alondra perdida. Esa tarde, mientras el sol bajaba, la casa se llenó de gente, vecinos, trabajadores, amigos. Había vino joven, pan, aceitunas. En el patio, el alcalde de la comarca dijo unas palabras simples. Que estas cepas nuevas nos recuerden que la tierra perdona cuando uno sabe pedirle perdón. Yo asentí en silencio. No hacía falta decir más. Cuando todos se fueron y la noche cayó, encendí la vieja radio. Encontré una cinta. La voz de Fernando volvió a llenar la casa. Julián se sentó a mi lado. ¿Sabes, mamá?, dijo. Creo que al final todo esto era lo que papá quería, que aprendiéramos a empezar de nuevo. Sí, hijo, respondí. Empezar de nuevo, pero sin olvidar de dónde venimos. Apoyé la cabeza en su hombro. El sonido del viento entre las vides era suave, como una respiración. Al amanecer, bajé sola al margen norte. El rocío cubría las hojas nuevas. Cada cinta blanca brillaba con la primera luz. Pasé los dedos por una de ellas. Ana María, mi madre. Sonreí. En la última cinta, la que colgaba del extremo, Julián había escrito con letra firme, Elvira Martín. Me reí entre lágrimas. ¡Ay, Fernando! Mira lo que ha hecho este muchacho. El sol subió despacio, la tierra olía a vida, y comprendí, por fin, que la historia no había sido una guerra, sino una siembra. El amanecer de la última vendimia llegó con una luz distinta, una claridad tan limpia que parecía haber lavado los años. Desde la ventana de mi habitación podía ver el viñedo entero, las filas verdes, el polvo dorado, los racimos que pendían pesados, listos para ofrecerse. El aire olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Pensé en Fernando. Pensé en cómo cada vendimia, desde la primera, había sido un capítulo de nuestra vida juntos. Las de los años buenos, las de las heladas, las que hicimos con el niño pequeño dormido en un cesto a la sombra. Y ahora, aquella, la última que mis manos tocarían. Me vestí despacio. El lino de la blusa estaba frío. Bajé las escaleras apoyando la palma en la baranda de madera que todavía conservaba el brillo de los años en que él la enceraba con paciencia. Julián ya estaba afuera. Tenía el rostro sereno de quien ha aprendido a esperar. ¿Lista, mamá?, preguntó. Lista, hijo. Hoy la tierra nos hablará. Los trabajadores de la fundación habían llegado temprano. La furgoneta traía cestas, guantes y el vino para el brindis. Había risas, pero eran risas bajas, como las de una misa laica. La gente sabía que ese día tenía peso. El primer racimo lo cortó Julián. Lo levantó para que el sol lo atravesara. Las uvas brillaron como piedras preciosas. Por los que plantaron antes, dijo él. Y todos respondieron. Por los que vendrán después. Empezamos a cortar. El sonido de las tijeras se mezclaba con el zumbido de las abejas. El suelo, todavía húmedo del rocío, soltaba su perfume más antiguo. Trabajé sin mirar el reloj. No sentía cansancio, solo gratitud. Cada racimo caía en la cesta como un recuerdo que se acomoda en su sitio. Al mediodía hicimos una pausa. Bajo el emparrado, el abogado Valcárcel y los muchachos de la fundación colocaron una mesa larga. Pan, queso, aceitunas, vino nuevo. El alcalde del pueblo llegó con su esposa y un ramo de lavanda. Dijo unas palabras que me costó escuchar porque tenía la garganta apretada. Doña Elvira, usted nos enseñó que la tierra es más que un negocio. Es memoria. Y la memoria, cuando se cultiva, da fruto.
Agradecí con un gesto. No quería llorar, no allí, no delante de todos. Solo levanté mi copa de vino y dije, que la verdad ilumine donde el fuego quemó. Todos repitieron la frase, y durante un instante supe que la casa estaba en paz. Por la tarde, cuando el sol empezó a bajar, me alejé un poco. Caminé hasta el margen norte. Las vides nuevas crecían firmes. En cada estaca, la cinta blanca con un nombre: mi madre, mi abuela, la vecina del pan, la trabajadora que perdió a su hijo y al final mi propio nombre. El viento hacía que las cintas se movieran como si aplaudieran en silencio. Me arrodillé. La tierra estaba tibia. Fernando, lo hicimos, susurré. Todo vuelve a estar en su sitio. Detrás de mí, Julián observaba sin decir palabra. Lo sentí acercarse. Mamá, hay algo que quiero enseñarte. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. Empecé a escribir historias del viñedo, la tuya, la de papá, la de cada persona que trabajó aquí. ¿Y por qué lo haces?, pregunté. Porque quiero que los que vengan después sepan que esta casa se levantó con manos que no temblaron. Le acaricié el rostro. Tenía los mismos ojos de su padre, pero con una ternura que Fernando reservaba solo para mí. Entonces ya puedo descansar, le dije. Esa noche la casa volvió a oler a mosto, a vino joven, a promesa cumplida. Encendí la vieja radio. Por un momento, la cinta de Fernando volvió a sonar, su voz llena de aire y sonrisa. Si alguna vez te falta valor, mira el horizonte. El sol siempre vuelve a salir por el mismo lado. Me senté frente a la mesa y saqué una hoja en blanco. Escribí despacio, con la letra grande que me queda ahora que la vista se cansa. A quien lea esto, esta casa no es mía ni de mi hijo, es de la paciencia. Aquí se aprendió que perdonar no borra, pero limpia, que el amor propio no es orgullo, es raíz, y que todo lo que el fuego destruyó, la verdad puede volver a sembrarlo. Dejé la hoja en la caja de madera, junto a la cinta y las cartas. Luego apagué la radio, subí a mi cuarto y abrí la ventana. El cielo era un manto de estrellas, el aire una caricia. Pensé que si moría esa noche, moriría en paz, pero la vida todavía me guardaba un amanecer más. El amanecer siguiente llegó envuelto en un silencio de domingo. Las nubes se habían ido durante la noche, y el campo respiraba una quietud tan pura que hasta los perros dormían. Me vestí temprano, no por costumbre, sino por instinto. Sentía que el día tenía algo distinto, un pulso nuevo. Salí al porche con una manta sobre los hombros, y me senté a mirar cómo la niebla se retiraba de los viñedos. Cada hilera emergía poco a poco, como si la tierra despertara con delicadeza. Escuché el sonido de los pasos de Julián. Traía 2 tazas de café. ¿No puedes dormir tampoco?, le pregunté. No, respondió. Anoche soñé con papá. Me decía que era tiempo de podar lo viejo. Sonreí. Entonces sueñas bien, le dije. La tierra necesita poda, igual que el alma. Nos quedamos mirando el horizonte. Las vides estaban cubiertas de rocío. Parecían pequeñas luces. Mamá, dijo después de un rato, estuve leyendo tu carta. ¿Cuál de todas?, pregunté, aunque lo sabía. La que dejaste junto a las cintas, suspiré. No era para que la leyeras todavía. Lo sé, pero quería entenderte. Se sentó frente a mí. Decías que el amor propio es raíz. Creo que por fin lo entiendo. No se trata de pensar solo en uno. Es saber dónde plantar el corazón para que no se lo lleve el viento. Asentí. Y para eso hay que perder varias veces, dije. Nadie aprende a amar sin haber roto algo antes. Julián bajó la mirada. ¿Crees que Patricia algún día me perdonará? Quizá, respondí. Pero no busques ese perdón, busca el tuyo. El viento sopló entre nosotros. Era un viento tibio, con olor a mosto y a madera vieja. El reloj de la cocina marcó las 7. Me levanté despacio. Hoy quiero hacer algo, dije. ¿Qué? Quiero ir a ver el azulejo, el primero, el que plantamos tu padre y yo. Caminamos hasta el muro. El azulejo seguía allí, un poco roto, pero firme. Lo limpié con la palma de la mano. Aquí empezó todo, susurré. Esta fue la primera piedra. Julián puso su mano sobre la mía. Y aquí no termina, mamá. Lo miré, tenía razón. Yo siempre había creído que la historia acababa donde cerraba mi ciclo, pero no. La historia continúa en los que siguen. Nos abrazamos. El sol empezó a asomarse entre los árboles. Una bandada de pájaros cruzó el cielo. Vuelve a la casa, hijo, le dije. Voy a quedarme un momento más. ¿Estás bien? Sí, solo necesito hablar un poco con tu padre.
Me quedé sola junto al muro. El aire se llenó del zumbido de las abejas. Apoyé la espalda en la piedra caliente y cerré los ojos. Fernando, murmuré, todo está bien. La fundación sigue en pie. Julián encontró su camino. Yo ya no tengo miedo. Gracias por enseñarme que el amor también se hereda. El corazón me latía lento, parejo. Sentí una calma tan profunda que pensé que el tiempo se detenía. El viento trajo una voz. No sé si era recuerdo o sueño. Elvira, la vida no termina, solo cambia de forma. Sonreí. El sol me tocó el rostro, y en ese instante supe que podía cerrar los ojos sin peso. Años después, la casa sigue en pie. Julián dirige la fundación y cada otoño organiza una vendimia en honor a su madre. Los visitantes llegan desde lejos. Caminan entre las hileras nuevas, leen los nombres de las cintas blancas, escuchan la historia de una mujer que defendió su casa sin gritar. En el margen norte, junto al muro, hay un banco de piedra. Encima, una placa sencilla dice: «Aquí descansan las manos de Elvira Martín. El fuego no la venció, la verdad la hizo eterna». Cuando cae la tarde y el sol toca los vidrios, el viento suena entre las hojas como una risa suave. Algunos dicen que, si uno presta atención, se escucha una voz femenina en la radio vieja de la cocina. No pide nada, solo susurra: «Cuida lo que amas y no te olvides de ti».